Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo este sexto tema de la misión parroquial desde la playa de Mismaloya. Si alcanzan a ver, aquí a mi mano izquierda podemos ver la playa. Un bonito fondo que el Señor nos ha regalado para seguir hablando sobre la ecología, para seguir tocando el tema de la creación, que en esta semana pasada hemos abordado de una manera muy interesante, de una manera como nos lo ha compartido el Papa Francisco. Pues hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar precisamente de este sexto tema que habla sobre la fe. Relacionaremos la fe, cómo nuestra fe va relacionada precisamente con la creación. ¿Cómo? Bueno, vamos desde el principio. Ya en el último tema de la semana pasada, Hugo nos hablaba sobre la creación, sobre cómo Dios tiene pensado en esas necesidades para su creación chiqueada, para el hombre. Cómo Dios tiene pensado cómo darle un espacio idóneo para el hombre, cómo darle un espacio ideal para aquello que ama tanto, para la corona de la creación, que es el hombre. Y crea un paraíso, hace un paraíso, pero no solamente hace un paraíso Dios precisamente para que el hombre se sintiera a gusto, no solamente hace un paraíso Dios para que el hombre disfrutara de toda la naturaleza, disfrutara de la creación, de los animales, del cielo, de la tierra, de los frutos, de los árboles, no, sino que el primer punto que vamos a ver hoy en este sexto tema es precisamente cómo Dios tiene fe en nosotros, cómo Dios confía, cómo Dios pone esa responsabilidad en el hombre para que cuide esa hermosura que es la creación, para que el hombre se haga cargo precisamente de lo creado, que lo administre. Y esto es algo importante porque Dios tenía que poner a alguien en particular al que le tuviera confianza. Dios tenía que poner a alguien al que amara. Dios tenía que poner al hombre para que manifestara su confianza. Es, no sé, como ustedes, cuando tienen alguna propiedad, cuando tienen alguna casa en renta, que es algo que quieren, que les ha costado, que es algo que les gusta, cuando lo van a prestar, lo van a otorgar a otra persona, lo van a arrendar a otra persona, primero se hace una investigación, ¿no? Primero tienes una entrevista con aquella persona para ver si te genera esa confianza, para ver si esa persona es la idónea para que cuide ese lugar, es la idónea para que viva en ese lugar, es la idónea para que administre ese lugar. Y precisamente Dios ve en nosotros, en el hombre eso, la confianza de Dios en el hombre para que administra la creación. Y desde tiempos atrás en el Antiguo Testamento podemos ver eso. Cómo Dios ha querido que el hombre se relacione con la creación. Es lo primero que hace con Adán. ¿Qué es lo que hace con Adán? Pues cuando Dios crea a Adán, primero lo pone a que se relacione con la creación precisamente. ¿Sí? Va y lo manda que le ponga nombre a todo lo creado. Y Adán obediente va y hace el mandato de Dios. Pone nombre a lo creado. Pero había una intención doble de Dios, había una intención doble del Señor. Quería que Adán se relacionara con la creación. Sí, que trabajara en la creación, pero que se relacionara, que viera precisamente qué es lo que había puesto Dios como paraíso para que el hombre viviera, para que el hombre conviviera, para que el hombre trabajara esta tierra, trabajara la tierra, para que el hombre fuera el administrador idóneo. Y de esa manera Adán se relaciona con la creación y se da cuenta todo lo que hay. En ese ir a poner el nombre a Adán, ve la creación. Ve las orillas de la creación, ve las periferias de la creación. Para poder poner nombre tenía que buscar, tenía que moverse en toda la creación. Por eso es que Dios decide confiarle al hombre la administración de la casa en común. Decide que el hombre sea el administrador idóneo de aquello con lo que se ha relacionado. Y así lo vemos en el Génesis, en la creación. Pero no solo eso. En el Antiguo Testamento podemos ver la relación del hombre con lo creado. Cómo Dios empieza a darle ese sentido de fe al hombre con la naturaleza, con los animales, con el mar. Lo vemos, por ejemplo, con Moisés.
Cuando Moisés sale del pueblo, con el pueblo de Israel, lo libera de Egipto, y viene el faraón con todo ese ejército atrás, persiguiéndolos, se da el relato que todos conocemos. Moisés, con esa vara, golpea y abre el mar, abre ese mar. En ese momento Moisés se da cuenta que a través de la relación que hay con la naturaleza, con lo creado, en específico con el océano, aumenta su fe con Dios. Claro, lo que utiliza el Señor, lo que utiliza Yahvé en esos momentos para que Moisés haga ese acto de fe y el pueblo crezca en fe un poco, es eso. Abrir el mar, la naturaleza, lo creado, así como lo estamos viendo aquí, un océano que Moisés abre, un océano que Moisés abre para que el pueblo pase. El pueblo relaciona naturaleza con fe. El pueblo relaciona naturaleza con poder de Dios. El pueblo relaciona con esa apertura del mar la fe hacia un Dios que lo quiere liberar. Y lo mismo pasa con nosotros. Tenemos un poder de apertura nosotros. Y no para abrir el mar. Yo no podría abrir este mar. Bueno, sí podría. Sí podría. Si tuviera fe como un granito de mostaza, dice el Señor, movería montañas. Pero lo que me refiero es el poder de apertura que tenemos nosotros. El poder de apertura que tengo para abrirme al otro, para abrirme al prójimo, para abrirme a otro ser de la creación también. Hablábamos la semana pasada de la creación integral, de esta ecología integral. No es solamente los árboles, no es solamente el mar, no es solamente las nubes, la naturaleza, la tierra, no, es lo integral. También somos todos aquellos que estamos conviviendo en la creación con Dios. Tenemos el poder de abrirnos al otro, el poder de abrirnos al prójimo, así como Moisés. Dios le otorga ese poder para abrir el mar y abrir el océano. Nosotros tenemos el poder de abrir mi corazón a los demás. Abrir mi ecología integral al servicio del otro. Abrirme a las necesidades del prójimo. Pero aún vamos más allá. Abrirme a las necesidades que tiene mi entorno en estos momentos. Mi cuadra. Hay tirada basura, me abro a ese entorno. Tengo un poder de apertura para abrirme y ver mi realidad. Me abro en mi casa. ¿Qué hace falta en mi casa? ¿Cuál es el mejor ambiente en mi hogar? Me abro de corazón a los míos para que puedan pasar a través de él y se sirvan. Es el poder de apertura que nosotros tenemos. Es el poder de apertura. Aquí a mi mano derecha se encuentra un centro para la conservación de las tortugas marinas. Playón de Mismaloya. Aquí varias personas laboran para proteger los huevos de tortuga. Después de que el huevo ya está listo, salen las tortuguitas, los liberan aquí a la playa que tengo a mi izquierda. Es un lugar hermoso, es un lugar de apertura, donde las tortugas, en este caso en específico, tienen una oportunidad de entrar, por así decirlo, a nuestro corazón y brindarles ese apoyo que necesitan para volver al mar. Para que el hombre, uno de los principales depredadores de estos huevos, que se cotizan mucho en el mercado negro, para que el hombre, uno de sus principales depredadores, no la acabe. Para que el mismo hombre sea su protector, para que el mismo hombre sea aquel que lo ayude. Me abro, tengo ese poder de apertura, tengo ese poder de abrir mi corazón, no solamente al prójimo, no solamente al que amo, sino al que lo necesite en la creación. ¿Y de qué manera vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a hacer con el segundo punto de este tema. El primer punto es este. Nos damos cuenta cómo Dios desde la creación, hemos visto, va relacionando con la naturaleza aspectos de la fe, ¿no? Lo vimos con Moisés, ¿no? Lo vimos también con la serpiente. Lo hemos visto con muchos detalles, con Noé y el arca. La naturaleza siempre presente para que nosotros contemplemos el poder de Dios y podamos acrecentar un poco la fe, incrementar nuestra fe. Y el segundo punto es precisamente el punto de Cristo. Cómo Cristo nos hace ver la realidad ya en el Nuevo Testamento, la realidad de lo creado, la realidad de donde yo vivo.
¿no? Muchas parábolas. Cristo predicó con parábolas. ¿Y qué eran las parábolas? En su mayoría eran los acontecimientos vividos dentro de la realidad de Cristo, dentro del entorno de Cristo. Eso eran las parábolas. Parábolas de la semilla, claro, un pueblo que sembraba. La tempestad calmada, claro, un mar como este. Cristo nos abre el panorama precisamente para darnos cuenta cuál es nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? A través de las parábolas Cristo nos enseñaba la realidad de esos tiempos y así nos enseñaba precisamente. La parábola era un método de enseñanza muy inteligente por parte de Dios. Pero Cristo nos enseñó en el Nuevo Testamento cuál era la realidad de ese tiempo. Hoy te invito a que veas tú cuál es la realidad de este tiempo, de tu tiempo. La realidad general. ¿Cómo vives con la naturaleza? ¿Cómo estamos con la naturaleza? Dios nos da varios ejemplos también, ¿no? Mira las aves, ¿no les hace falta qué comer? Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, como un grano de mostaza que es tan pequeño, moverías montañas. Cómo Dios nos hace ver lo pequeño de un grano para el poder de mover una montaña. Con varios ejemplos. La semilla que cae en suelo fértil y da fruto. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu ecología en estos momentos? Pero vámosla viendo desde el ambiente, en un ambiente general, en un ambiente integral. ¿Cuál es tu realidad? La realidad quizá de tu familia. ¿Cuánta fe hace falta en tu familia? ¿Cuánta fe hace falta hacia esas personas que también forman parte de esta creación de Dios? Que también forman parte de algo tan hermoso como es lo creado. ¿Cuál es la realidad de donde vives? Hay mucha contaminación, hay mucha basura tirada. ¿Cuál es la realidad en tu hogar con el agua que se desperdicia? ¿Cuál es la realidad en la que tú vives? ¿Cómo vives esa realidad? ¿Cómo estás atento a esa realidad? ¿Cómo conviertes precisamente esa enseñanza cómo conviertes esa realidad en una enseñanza? Tenemos que ser muy receptivos en donde vivimos. Tenemos que ser muy receptivos no solamente con las personas, no solamente con los que amamos. Tenemos que ser receptivos con toda la creación. ¿Cuál es la realidad? La realidad, volvemos, en tu casa. ¿Cómo vives? ¿Cómo cuidas el agua? ¿Cómo separas la basura? ¿Cómo enseñas a tus hijos a no tirar basura en la calle? ¿Cuál es esa realidad que estás viviendo? Cristo nos enseñaba a través de las parábolas, decíamos, la realidad que él vivía, de la siembra, de los granos que crecen en buena tierra. Pero tu realidad, ¿cómo estás preparando tú esa semilla para que caiga en una buena tierra? ¿Cómo estás preparando la ecología en tu hogar precisamente para que dé fruto, para que dé un buen fruto? ¿Cuál es la realidad que estás viviendo? Te quiero invitar a eso, a que te preguntes cuál es tu realidad. ¿Cómo vives? Te di el ejemplo de las tortugas, de este centro de la conservación. Esa es la realidad de este lugar. La realidad de este lugar es que este pedazo está protegido precisamente para que las tortugas tengan una oportunidad de volver al mar. Tengan una oportunidad de vivir. Que este pedazo de playa que podemos ver aquí no se convierta en su pedazo, en su zona de muerte. Que este pedazo de playa se convierta en su camino al mar, donde van a tener una oportunidad otra vez, donde van a tener una oportunidad de una vida. ¿Cuál es ese pedazo de playa en tu vida? ¿Cuál es tu realidad específica con tu familia, en tu entorno, en tu trabajo? Porque cuidar la creación, sí, es cuidar la ecología, es tratar de separar la basura, cuidar el agua, contaminar menos, usar menos el automóvil, pero también la ecología emocional. ¿Cómo está tu ecología emocional? ¿Cómo vives tu realidad en el entorno donde trabajas? ¿Tratas de cuidar ese carácter enérgico que a veces tenemos? ¿Tratas de cuidar el comentario para que esa ecología integral en tu realidad sea algo donde los demás puedan aprovechar, donde los demás puedan convivir? ¿Cómo vivimos nuestra realidad? ¿Cómo vivimos este entorno? ¿De qué manera lo hacemos? Cristo nos lo enseñaba de esta manera. Hay una parábola de Cristo, hay una cita bíblica que a mí me gusta mucho, que es la tempestad calmada. Es un lugar donde los apóstoles y Cristo están en la barca, precisamente, están en la barca,
Cristo duerme y en un momento el mar como el que tenemos aquí de este lado, el mar empieza a ponerse bravo, como decimos, y empieza la tormenta, y la barca empieza a moverse, y la barca empieza como a sentir que se hunde, y los apóstoles comienzan a tener miedo de la situación. La naturaleza comienza a tomar un control de miedo sobre los apóstoles, y los apóstoles no saben qué hacer, no saben qué hacer. ¿Qué es lo que hacen? Despertar a Cristo. Ese poco de fe que tenían los apóstoles les sirvió solo para despertar a Dios. Y mira, que nos estamos hundiendo y tú estás durmiendo. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? Hombres de poca fe. Claro, hombres de poca fe. Ibas con el mismo Señor ahí. Hay una promesa de Cristo. En esa cita bíblica, Cristo los acompaña en la barca, pero hay una promesa que se cumple contigo y conmigo también. Una promesa hermosa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. Esa es la promesa de Cristo que cumple. Dios siempre está con nosotros. Y hay situaciones difíciles, muy difíciles, como la hay en estos momentos, con una pandemia, donde la naturaleza nos tiene retraídos en nuestro hogar, donde la naturaleza nos tiene con miedo de contagiarnos de algo, donde la naturaleza nos tiene quitándonos la fe, donde la naturaleza nos ha obligado a no asistir a la Eucaristía, donde la naturaleza nos ha obligado a no ir a nuestras reuniones de oración, a nuestras reuniones del grupo, a mi grupo que tanto me llena. Sí, claro, pero está también la promesa de Dios. Yo estaré con ustedes todos los días. A un lado tuyo está Dios, a un lado nuestro está Cristo, acompañándonos siempre en esta realidad. Y igual que los apóstoles, volvemos con los apóstoles, el miedo, despiertan a Cristo, hombres de poca fe. Cristo calma la tempestad. Cristo devuelve la paz, la tranquilidad, la esperanza y sobre todo la fe a esos discípulos con miedo. Y otra vez sucede con algo hermoso. ¿Con qué? Con la naturaleza. La relación de la naturaleza con nosotros es bien aprovechada por Dios en esa cita bíblica tan hermosa, donde Dios tiene el poder de calmar la naturaleza, donde Dios tiene el poder de hacerlo todo y donde los apóstoles pueden observar el poder de Dios a través de la naturaleza, donde la fe de esos apóstoles en esos momentos crece cuando ven que Cristo, que Dios mismo calma el mar. Calma el mar. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es podernos darnos cuenta que ubicando mi realidad, que ubicando el entorno donde estoy, que ubicando la ecología, que ubicando los pájaros, lo creado, los árboles, todo, puedo tener una respuesta de fe inmediata por parte de Dios. Puedo tener una respuesta de fe, retomando un poco de lo que hablábamos al principio, siendo buenos administradores de la creación, siendo esas personas que debemos de cuidar lo creado. Porque una cosa es cierta, cuando yo me dedico a cuidar lo creado, cuando yo me dedico a ser un buen administrador de la creación, doy gloria a Dios, alabo a Dios. Creo que Dios se manifiesta en lo creado. Cuando yo cuido la naturaleza, cuando yo cuido el agua, cuando yo cuido lo que me ha dado. Otro ejemplo muy claro y del que quiero hablar son las mascotas. Empecemos a ver la realidad, el gran amor que Dios nos tiene, la misericordia de Dios hecha mascota. En ese animal precioso que te acompaña, que te hace compañía. En ese perrito, en ese gato, en ese ratón, en ese cotorro, en esa ave, en esa tortuga que tienes en casa, que te da gusto verla cuando llegas del trabajo y que te da gusto y que a ella también le da gusto. Aquella mascota que brinca y que manifiesta ese cariño hacia la persona que ha llegado, hacia la persona que lo alimenta, hacia la persona que lo cuida. Qué hermoso es ver el amor de Dios manifestado, por ejemplo, en las mascotas. De verdad, qué hermoso es darle gracias a Dios a la naturaleza, la cual me ha servido hasta de compañía. Darle gracias a Dios por todo lo creado. Darle gracias a Dios por esos animales tan bellos que nos ha dado para que nos hagan compañía.
por esos animales que nos ha dado para que nos alegren el rato. Eso es ver también parte de nuestra realidad. Es ver que Dios ha puesto lo creado para que nosotros lo administremos, para que me dé cuenta de esta realidad en la que estoy viviendo y haga un buen uso de ella. Y les tenga cariño, y los cuide, y los proteja, y haga tantas cosas. Igual como se hace en este lugar, se protege a la tortuga. Se da la oportunidad a la tortuga. ¿De qué? Pues de que vuelva al mar, de que vuelva. Esto es algo hermoso. Tenemos que empezar a ser muy receptivos con este tema de la creación, con este tema de lo creado. Ser receptivos a la realidad en la que vivimos. Darnos cuenta de que Dios se ha manifestado en lo creado, también para ayudarnos en la fe. Darnos cuenta que Dios se ha manifestado en lo creado para que mi fe aumente, para que cada vez que yo vea un amanecer, para que cada vez que yo vea un oleaje como este, me dé cuenta que el amor de Dios está presente en el ruido del mar, en el ruido de las gaviotas, en el ruido de los pájaros, en la mascota que tengo en casa y me recibe cada vez que llego. Darnos cuenta que ha manifestado su misericordia a Dios en la creación, en todo lo que nos rodea. Y quizá no lo habías visto así, pero es buen momento de verdad de darle gracias a Dios por esa mascota que te ha dado, que es parte de la ecología, que es parte de la creación y que tantos momentos bellos te ha regalado. Y que a lo mejor no solamente son los momentos bellos, que te ha hecho madurar como persona, que te ha hecho gente responsable. Porque hay gente que cuando tiene una mascota crece en responsabilidad. Claro, no es solo tenerle y darle de comer, es cuidarla, es limpiarla, es protegerla, es llevarla al veterinario, son sus vacunas, son tantas cosas. Te ha hecho gente responsable. De la misma manera como somos responsables a veces con las mascotas, debemos serlo con toda la creación, con todo el medio ambiente. Una ecología integral, decíamos en los temas pasados. Una verdadera ecología integral. ¿Pero para qué? Pues para detonar en un punto de que relacionando todo esto de la creación, mi relación con lo creado, mi relación con la ecología, mi relación con los seres vivos, yo pueda entender que cada vez que yo cuido el medio ambiente, que cada vez que yo soy un buen administrador, mi fe está creciendo. Que estoy dando gloria a Dios para ello. Que de verdad la creación se hizo para dar gloria a Dios. Y que yo puedo aprovechar esta bellísima creación que ha puesto para nosotros, para aumentar mi fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es un don de Dios, la fe es un regalo que nos viene de Dios, de la cual nosotros nos encargamos de alimentar y hacer que crezca, ¿no? Hay una ejaculatoria hermosa que dice, Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Claro, Señor, cada vez que se pueda, aumenta mi fe. ¿Y quién no va a aumentar su fe? Cuando voltea y ve este mar, ¿quién no aumenta su fe? ¿Quién aumenta su fe cuando te paras frente al mar? Guardas silencio y solamente estás relajado con el sonido de las olas del mar. ¿Quién no va a aumentar su fe? ¿Quién no va a sentirse amado por Dios? ¿Quién no va a creer todavía más en un Dios misericordioso y amoroso que dispuso a hacer todo esto para nosotros, para dar gloria a Él? Y decíamos, la fe es un don de Dios, pero hay un punto importante. Nosotros podemos ver la fe en dos sentidos, porque estamos hablando relacionar lo creado con la fe. ¿Cómo incrementar la fe? ¿Cómo se incrementa la fe cuando yo doy buen uso de la creación? Bueno, esto es importante, porque la fe tiene dos puntos fundamentales, muy importantes tiene la fe. ¿Cuáles son esos dos puntos? Bueno, nosotros podemos tener un primer momento de la fe y creo que todos podemos estar en ese primer momento de la fe. Y qué importante es estar en ese primer momento de la fe. Pero hay otro momento, que es al que todos deberíamos aspirar. Te explico el primer momento. El primer momento de la fe es el querer. Yo quiero tener fe. Yo quiero creer en Dios. Yo volteo a ver este mar hermoso, estas olas hermosas y digo, yo decido creer en Dios. El querer de la fe. El querer. Yo quiero creer con mi voluntad, con mi libre albedrío en ti, Señor. Y todos podemos estar ahí, decidiendo creer en Dios, alimentando de esa manera nuestra fe. Ese es el primer momento en el que todos estamos precisamente. Pero no es el culmen de la fe ese. La fe tiene otro momento donde va a empezar a tener una plenitud mayor en nuestra vida. Sí, la fe, el creer. Si nosotros logramos pasar a ese segundo momento, estaremos aspirando a una fe plena. ¿Cuál es ese segundo momento de la fe?
es el momento de pensar, es el momento de la imaginación, es el momento de hacer clic con lo creado. Es ahí donde la fe cobrará precisamente su plenitud. Empezaremos en la plenitud de la fe. Empezaremos a creer de una manera más plena. Empezaremos a entender la parábola del grano de mostaza. Empezaremos a entender lo que Cristo les decía. Hombres de poca fe. Claro, ahora estoy aumentando mi fe. Y tengo un personaje de la Sagrada Escritura que me gusta mucho relacionarlo con esto. Zaqueo. Zaqueo, que era un hombre no bien visto por el oficio que tenía en ese tiempo, mas sin embargo tenía otras limitaciones. Era un hombre pequeño, un hombre bajo, un hombre de estatura baja. Mas sin embargo, sabe que va a pasar Cristo. Y en ese tiempo ya Cristo gozaba de buena fama y mucha gente quería verlo pasar. Pero esa limitación de Zaqueo, de su baja estatura, de alguna manera se lo impedía. Había mucha gente, no lo dejaban ver. Me imagino al chaparrito de Zaqueo así, moviéndose para arriba y no me dejan ver, no puedo hacer nada. Zaqueo está en el primer momento de la fe, en el que todos estamos. Zaqueo está en el querer. Yo quiero verlo, yo quiero creer en él. Claro, todos decimos eso, pero llega un momento en donde mi fe se puede estancar en ese momento. Yo quiero creer, pero cuando hay una dificultad y no estás en el segundo momento de la fe que te hace más pleno, te estancas. Te estancas y empiezas una cierta mediocridad espiritual. No basta decir yo quiero creer, no basta. No basta estar en el primer momento de la fe, querer, porque si hubiera bastado eso solo para Zaqueo, no hubiera visto al Señor, no lo hubiera visto. Había una limitación en Zaqueo, así como lo hay en nosotros muchas limitaciones en estos tiempos. Hay una pandemia ahorita, me limita en muchas situaciones. Hay un desierto en mi vida, me limita en la fe. Hay algo que no puedo superar, hay una situación que no me gusta, hay un problema, hay, no sé, tantas cosas que podemos pasar en la vida que limitan mi fe, que hacen que yo me quede en el querer de la fe, en el primer paso nada más. Solo quiero aclararte que estar en el primer paso no es malo, pero tampoco es bueno quererte quedar ahí. Tenemos que aspirar al segundo momento. Y es lo que hace Zaqueo. El chaparrito de Zaqueo, al ver que no podía en esa situación, en esa realidad, porque como hemos visto en este tema, hemos analizado la realidad, ¿no? Hay que analizar nuestra realidad para ver cómo precisamente nos relacionamos con la creación, y la fe crece cuando somos buenos administradores. Y la fe crece cuando yo utilizo la creación para mi beneficio, pero sin destruirla. ¿Y qué pasa? Pues Zaqueo de la misma manera analiza su realidad. ¿Y qué pasa en su realidad? Pues su realidad es que su estatura le impide poder ver pasar a Cristo. Esa es su realidad, esa es su ecología en ese momento. Hay gente más alta, hay mucha gente amontonada queriendo ver pasar a Cristo, ¿y qué? Zaqueo está en el primer momento de la fe. ¿Se quedó ahí? No se quedó ahí. No se quedó ahí. Subió precisamente a un árbol, porque lo que hace este chaparrito de la Sagrada Escritura, por decirle así de una manera cariñosa a Zaqueo, es tomar el segundo momento de la fe, la inteligencia, la imaginación, la fe pensante, la fe razonable. Poner mi fe a trabajar, poner mi fe con lo pensante que soy. Y eso es lo que hace Zaqueo. Zaqueo precisamente piensa cómo puede hacer y no encuentra mejor herramienta. Fíjate bien, no encuentra mejor herramienta que algo de la creación, un árbol. Ni siquiera fue pedirle a alguien más que lo levantara. Oye, te doy unos dracmas, te doy unas monedas de plata si me subes y alcanzo a ver a Cristo. No, ni siquiera fue eso. Fue algo de la creación, algo que estaba ahí. De una manera providencial, diríamos, ¿no? Zaqueo ve esa oportunidad para vencer esa limitación. ¿Cuál es la limitación que tenemos en estos momentos en la fe? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que hace falta en tu vida para que tu fe crezca? Para que puedas dar ese segundo momento. ¿Qué es? ¿Qué es para que puedas dar ese paso a una fe más plena? Zaqueo ve la oportunidad en un árbol.
En un árbol ve la oportunidad, Zaqueo. Sí, claro. Piensa, si subo a ese árbol, con la altura que tiene ese árbol, puedo ver pasar a Cristo. Con algo de la creación, con algo de la naturaleza, con algo que a lo mejor Zaqueo había visto tantas veces cuando pasaba por ese lugar. Cuando pasaba y veía ese árbol y pensaba que ese árbol nunca le iba a servir. Y que a lo mejor a veces le había hecho basura fuera de su casa al árbol. ¡Ay, árbol tan molesto que me haces basura! Cuando había visto ese árbol y para algo le había estorbado. Como hemos pensado tantas veces de la creación, ¿por qué está lloviendo, Señor, si me acabo de lavar el coche? Señor, ¿qué solazo está haciendo? Sí, cuando ves tantas cosas que vemos de la creación y no creemos que se puede hacer algo más de la creación. No creemos. O no nos lo imaginamos. Ni siquiera por aquí pasa que algo de la creación que hemos visto tan constantemente nos pueda ayudar. Y quizás sí le pasó a Zaqueo. Alcanzó a ver el árbol varias veces y nunca pensó que fuera a ser tan importante para su conversión, tan importante para su salvación. Sube al árbol y cuando Cristo alcanza a ver que la fe de ese hombre no se había quedado en el querer, sino que había dado un paso muy grande y muy importante al segundo nivel de la fe, donde empieza a ser una fe más plena. Y mira, ayudado con lo creado, ayudado con un árbol, en esa relación de la naturaleza con nosotros, en esa relación de la naturaleza con Zaqueo, Zaqueo logra algo grande en su fe. Zaqueo logra ver a Cristo como él lo quería ver. Da un salto grande en la fe y le vale que Cristo voltee y lo vea. Claro, hay un hombre que hace algo diferente, hay un hombre que hace algo más allá, hay un hombre que no se quedó solamente porque estaba chaparrito, bajo de estatura y no me podía ver. Hay un hombre que subió a un árbol, que aprovechó la creación y lo estoy viendo. Baja ahora mismo porque hoy cenaré en tu casa. Y la conversión de Zaqueo es grande. De esa misma manera. ¿Pero cómo, Isra? ¿Cómo? Pues dando gracias a Dios primero, por todo lo que nos ha dado, por la creación. Ya te decía hace rato, por la mascota que te hace compañía. Dando gracias a Dios por todo lo que tenemos. Dando gracias a Dios porque a lo mejor mi entorno no es el óptimo, pero tenemos un entorno que podemos cambiar. Porque decíamos también, casi al principio del tema, tengo el poder de apertura, como lo tuvo Moisés con el mar, de apertura de mi corazón, para que esta ecología pueda entrar de alguna manera en mi ser, pueda crear una conciencia y así poder ser yo, un ser que se relaciona con la creación, que la cuida, que es un buen administrador, y con eso mi fe acrecentará, con eso mi fe será más grande. Pues así es como hemos transmitido este sexto tema de esta misión parroquial. Te quiero invitar ahora a que con este fondo que tenemos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por lo que nos ha dado. Nos encomendemos a Él. Hagamos un momento de oración. Pidamos a Dios que nos enseñe a detectar nuestra realidad para poder crear una buena relación con lo creado. Para así poder dar ese segundo paso a mi fe para que sea una fe más plena. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos al Santo Espíritu para que sea Él el que nos ilumine. Vamos a encomendarnos al Santo Espíritu para que sea Él que nos enseñe a dar gracias como de verdad se da gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Le doy gracias porque podemos transmitir este tema desde este lugar tan bello, desde esta playa, desde Mismaloya, desde un lugar como lo es este santuario de las tortugas, este centro de conservación. Te pido, Señor, que bendigas a todas las personas que trabajan en él, que hacen una labor hermosa con estos animales, que hacen una labor muy bella. Bendícelos y que tu Santo Espíritu los siga iluminando para que sigan haciendo el bien. Quiero pedirte, Señor, que me enseñes a reconocer mi realidad, que me enseñes precisamente, Señor, a reconocer que lo creado
Está hecho para que lo administre, Señor. Está hecho para que haga un buen cuidado de la casa común. Y que uno de los beneficios grandes de esto, Señor, sea precisamente que mi fe aumente. Porque me doy cuenta que entre mejor me relaciono con la creación, mejor relación tengo contigo, Señor. Entre más cuido la creación, más te doy gloria a ti. Y entre más admiro la creación, más creo en ti, Señor. Más fe tengo en ti. Quiero pedirte, Señor, por las necesidades de cada uno de los que están viendo este tema. Por las necesidades de cada uno de los que siguen esta transmisión. Quiero pedirte, Señor, que nos regales el discernimiento, que nos regales la sabiduría, que nos regales ese don necesario, Señor, para poder cuidar la creación, para obtener ese beneficio de la fe. Y también nos queremos encomendar a ti, Mamita María, para que nos ayudes, para que nos guíes, para que nos cubras con tu manto santísimo. Y así, bajo tu cuidado maternal, bajo tu consejo de madre, podamos, Mamita María, ser unos buenos administradores, ser unos buenos hijos obedientes que cuiden la creación. También, Madre, ponemos todas nuestras necesidades delante de ti, para que las eleves a tu Hijo, para que las lleves a tu Hijo. Porque sabemos que donde está el Hijo está la Madre. Aquí estás tú, Madre Santísima, cuidándonos, protegiéndonos. Así es, Madre. Queremos precisamente encomendarnos a tu bendita protección y sobre todo a tu dulce intercesión, para que un día podamos llegar hasta la presencia hermosa de tu Hijo y que estas maravillas que Dios nos regala sean instrumento para que mi fe crezca, que estas maravillas que Dios nos regala sean algo que me ayuden a dar ese segundo paso en la fe. Que así como Zaqueo puso imaginación y utilizó un árbol precisamente para que su fe diera ese paso y que Cristo quisiera cenar en la casa, también quiero que hoy el Señor cene en mi casa, Madre. También quiero que hoy Dios llegue a la casa de mi corazón primero, para que experimentándolo yo, para que sintiendo su presencia, para que sintiendo su amor y su misericordia, me inunde y me pueda desbordar a los demás. Así como este mar se desborda ola tras ola, así pueda ser yo con los demás, Madre. Ayúdame, mamita, aconséjame al oído. ¿Cómo ser un verdadero hijo que sabe administrar muy bien la creación? Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Gracias por seguir este tema. Nos vemos el día de mañana.